¿Cómo están? Bienvenidos. Un programa más. Construye tu camino abrazando la vida. Ya estamos listos para iniciar y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. Sea cual sea tu edad, nos interesa a todos porque vamos a hablar de la osteoporosis. Están con nosotros personas especializadas para poder hablar de este tema porque muchas veces no sabemos. Tomo calcio, no tomo calcio, si tomo leche, si me caen mal los lácteos, y si es la manera en que pueden funcionar, si me está doliendo el cuerpo, si me duelen los huesos, cuándo me tengo que hacer una densitometría, qué es lo que tengo que hacer para prevenir, si ya tengo alguna situación en cuestión de la osteoporosis, qué es lo que tengo que hacer. Entonces vamos a hablar todos estos puntos que, como bien decía, pues son muy importantes para conocer, para prevenir y pues para estar más fuertes y saber qué es lo que podemos hacer para mejorar y también poder dar un buen consejo si así lo requiere a los que están cerca de ti. El día de hoy están con nosotros especialistas de la salud. Está con nosotros la doctora Ingrid Reyes, ella es especialista en geriatría, y está también con nosotros Arely Robledo, ella es química farmacobióloga. Vamos a hablar de la osteoporosis y vamos a hablar también del diagnóstico por densitometría. Vamos a hablar de todos estos puntos con ellas y vamos a la frase del día de hoy antes de presentarlas. El ejercicio hace que los músculos ejerzan tensión sobre los huesos y así aumenta la densidad ósea. Si bien hemos sabido, el ejercicio siempre es terapéutico. Tengo una maestra que decía, te sientes mal, haz ejercicio. ¿Te sientes bien? Haz ejercicio. Por cierto, saludos Carmen, si acaso estás escuchando este programa. Y bueno, son esos consejos que luego tenemos y que nos ayuda el ejercicio a todo, a sentirnos mejor, a darnos ánimos, a mover todos los músculos del cuerpo y demás. Y esto pues también nos ayuda en cuestión de osteoporosis, ¿sí? ¿No? Bueno, pues vamos a hablar con la doctora y con las especialistas que tenemos el día de hoy en el programa. Así que vamos a darle la bienvenida a Ingrid y Arely. ¿Cómo están? Hola. Ingrid, muy bien. mucho gusto, bienvenida. Hola, Arely, bienvenida de nuevo. Gracias. Gracias siempre por tener, siempre estar atenta para poder venir y para poder apoyarnos trayendo invitados, ¿verdad? Como es acá la doctora, y que nos puedan ayudar en un tema tan importante, porque ¿a partir de cuándo empezamos a hablar de la osteoporosis? ¿A partir de cuándo nos tenemos que preocupar, doctora, por la osteoporosis? Generalmente se piensa en adultos mayores de 60 años Ajá. en adelante, ¿no? Pero hay ciertas particularidades en pacientes, sobre todo, bueno, los principales estudios de osteoporosis están hechos en mujeres después de la menopausia. Y pues la menopausia se puede presentar en diferentes etapas, ¿no? Según hay menopausias tempranas, hay menopausias pues normales, no sé, 50 años. ¿Cuál viene siendo la menopausia más temprana? ¿En qué edad viene siendo? Menores de 40 años se podría presentar y obviamente pues hay algún tipo de desorden hormonal o alguna otra enfermedad de base, pero por ejemplo a partir de esas edades o de esa presencia de menopausias tempranas, habría que pensar en realizar diagnóstico de osteoporosis. O sea, no es solo pensar que es una enfermedad del adulto mayor de 60 años, ¿no? O sea, no es pensar que solo por el hecho de envejecer va a haber un problema en el hueso. O sea, esto se puede presentar antes de considerar ya O sea, adulto una mayor. persona que pueda estar presentando una menopausia temprana, es necesario hacerle un estudio de osteoporosis. Sí, una persona con menopausia temprana, una persona con factores de riesgo como artritis reumatoide, Ajá. o con uso de muchos medicamentos que también tengan implicación a nivel del hueso, o por ejemplo personas con tabaquismo intenso, ¿no? También el tabaquismo Sí. te afecta a la osteoporosis. Sí. Punto bien importante, si no lo sabía y si a usted le gusta fumar mucho, cuidadito, ¿no? Pues sí, porque nunca sabemos. Sí, sí. Entonces, bueno, ya sabemos qué es la osteoporosis, pero ¿cuándo tenemos, danos una definición? Digo, empecé diciéndote cuándo tenemos que empezar a preocuparnos, porque luego empezamos a ver que pues vamos creciendo y que cada vez escuchas más situaciones y que a veces no sabemos. Yo, por ejemplo, me hago la densitometría cuando me hago mis exámenes anuales. En general.
Ajá, chequeo general. me la hago. O sea, tengo a lo mejor unos 3 años que me dijeron ahí donde me los hago en el laboratorio, pues aquí la tenemos hasta la de una vez y pues como parte de mis exámenes generales o anuales. La realizas. Sí. También la realizo. Sí, bueno, primero la osteoporosis es una baja densidad mineral ósea, esa es la definición. El modo de diagnosticarla es mediante una densitometría ósea, ¿no? Que es un estudio no invasivo, que se hace muy rápido, en el que se utilizan un cierto tipo de rayos X, un rayo X dual se llama, en el que pues pasa un sensor por encima de la parte que quieres estudiar. Es como una cama, ¿verdad? Sí, es como una plancha, una cama, y pasa un sensor encima de la parte que tú quieres estudiar y después te arroja un reporte, ¿no? Que ya como médico uno lo interpreta y dice si ese paciente tiene una densidad mineral ósea normal, baja pero todavía no en niveles de osteoporosis o ya de osteoporosis, ¿no? Entonces es el modo en el que se sabe, no es como... ¿Es la única manera a través de ese aparato? Sí, a través de ¿Lo estoy diciendo bien? Estudio, es que es un aparato. A través de ese estudio es la única manera que tenemos para saber cómo estamos en cuestión. En cuestión de densidad mineral ósea. O sea, tú como médico a lo mejor sospechas porque el paciente, no sé, tiene dolor, tiene un encorvamiento en columna, tiene el estarte caídas. jorobando, el estarte... ¿no? Que de repente... La postura. Bueno, yo tengo mala posición. Sí, me incluyo. Por cierto, Creo que todos. sí trato de ponerme siempre derecha, ¿no? Así que me acuerdo. Y Luego sabes no me de acuerdo y mira, poco a poco como que va bajando, ¿no? Pero sí, entonces cuando van teniendo... Es que por propio envejecimiento sí hay una disminución de los espacios entre cada vértebra. Entonces es normal o es esperado que haya una disminución del tamaño. O sea, no sé, tú medías 1,60 y a lo mejor después 1,58, 1,57 y es normal hasta cierto punto. Si hay un aceleramiento entre esa pérdida ósea, tú como médico dices, oye, hace un año mi paciente medía 1,60 y ahora mide 1,55. Como cuando llevabas a los bebés al pediatra. Exacto. Pero al que te van midiendo, entonces así ahora también nos tienen que empezar a medir a nosotros. Exacto. Entonces, por ejemplo, ese es un foco rojo para mí como geriatra. Yo llevo a un paciente seguimiento y de pronto veo que en un año tuvo una disminución muy importante y dices, no, esto no es normal, no es envejecimiento normal. Entonces le dices, no, ¿sabe qué? Necesita realizarse una densitometría ósea para ver cómo está la densidad mineral. Pero además de la densitometría se necesitan otro tipo de estudios, por ejemplo en sangre, como ver niveles de calcio, niveles de vitamina D, niveles de otras hormonas, la paratormona, fosfatas alcalinas, o sea, infinidad de estudios complementarios para tú ver si estás ante un escenario de osteoporosis primaria, osteoporosis secundaria, etcétera. Si no tenemos todavía la cuestión de la menopausia, o sea, si vamos todavía caminando bien, ¿tenemos que preocuparnos o cuándo deberíamos? Digo, yo te comentaba, me hago ese estudio porque me hago mis análisis anuales de muchísimas cosas y entonces dije, pues ya uno más que, ¿no? Ya uno más que, entonces lo pongo ahí porque también por la edad y todo, pues a lo mejor más, menos, no sé cuándo, ¿verdad? Pero para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cuándo deberían de tomar este examen? Si no tienen enfermedades, decía como artritis reumatoide, no tienen factores de riesgo como tabaquismo, realizan ejercicio regular, etcétera. Si eres mujer, arriba de los 60 años. ¿Arriba de los 60? Hombre, arriba de los 70, sin factores de riesgo. ¿No? Si tienes factores de riesgo es individualizado. 50 años, 40 años, depende, ¿no? Todo la lista de factores de riesgo. Pero, por ejemplo, en tu caso, si dices, me la hice el año pasado y salió normal, y no soy diabética, no soy hipertensa, no tengo artritis, no tomo medicamentos de forma regular. No estoy en la menopausia. No estoy en la menopausia. Pero por la edad pudiera, pero todavía ahí no. el punto sería una valoración con el médico, ¿no? O sea, en el que se interpreta ya el resultado y se hacen otro tipo de cálculos para ver qué probabilidad tienes tú de tener una fractura mayor, por ejemplo, una fractura de cadera o algo así. Y según el caso, ya sería, ¿sabes qué, Claudia? Necesitas hacerte el estudio de forma anual, o te lo necesitas hacer cada 2 años, o cada 5 años. Pero no dejarlo hasta los 60, normalmente tenemos que tener nuestro examen
Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, ya una mujer en Gine- menopausia, después Sí. de la menopausia, digamos 50 años, ya ahí tienes un factor de riesgo. Entonces, Ok. pues ya sería hacerte uno, sale normal, ok, pues la sigues monitorizando y a lo mejor en 5 años haces otro, Ok. etcétera. Por eso es como muy individualizado. Dijiste algo que yo creo que a todos nos da un poquito de miedito. ¿Qué? Cuando escuchamos las caídas. Ok. Porque luego escuchamos, es que tuvo una caída. Se quebró la cadera. Se quebró. Y luego vienen situaciones extremas. Sí, la ¿Lo caída. estoy diciendo bien? Sí, la caída es pues el principal, o sea, bueno, es muy temida. Como Sí. geriatras, la verdad es que sí les tenemos miedo, porque el desenlace final siempre, o casi siempre, es una fractura, y cuando es una fractura de cadera, vienen otro tipo de problemas con Sí, ella, ¿no? entonces te da miedo. Digo, no siempre pasa, pero normalmente hemos escuchado, tuvo una caída y de Se la caída fracturó. se detonan muchas otras cosas. Sí. Pero esa caída no siempre es en los adultos mayores. ¿Qué pasa en una mujer de 50 años? Por ejemplo, sí, es muy Porque común. también es muy puede común. pasar. ¿Es el mismo riesgo? Sí, y por ejemplo, es te digo, muy común que en estancia hospitalaria ves a la paciente 50 años, fractura de cadera. ¿Y tú cómo? O sea, no tiene ni 60 porque está Entonces, fracturada la cadera, ¿es un ¿no? puntito rojo? Sí, segura, ahí tienes que hacer en la historia clínica antecedentes familiares. A lo mejor su Ok. papá, mamá también tuvo fractura de cadera. A lo mejor es una paciente diabética muy mal controlada. Entonces Ok. tiene seguramente muy mala calidad de hueso. De hecho, el hecho ya que un paciente tenga fractura de cadera, en automático es un paciente con osteoporosis. Es que me tropecé. No. Es que se me atravesó el escalón. No. Digo, Nada. el único caso así diferente sería, por ejemplo, un paciente accidente. joven en un accidente automovilístico. Ok. Claro, por impacto, por fractura de cadera, ese es otro escenario, ¿no? Pero si tienes una caída, ojo. Es y también hay que ver el impacto, el tipo de Ok. caída, ¿no? Porque si tienes una caída de sentado, o sea, de bajo impacto, y te fracturas, es un hueso de mala calidad. También. Ay, cómo esa de repente que te caes de sentón, ¿no, Arely? En las escaleras es muy común, Sí. bueno, yo creo que la mayoría nos ha pasado. En teoría, nuestro cuerpo debe resistir Sí. a ese tipo de... O sea, estamos hechos de materia para Debería. resistir, y si no, bueno, pues este es un factor Sí, de... me acaba de pasar que estaba ayudándole a mi hija a cambiarse de departamento y entonces las escaleras eran de madera oscura. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, uno quiere ponerle crema a los tacos. No, yo diciendo que por eso no vi. Y entonces vengo trapeando de reversa, ¿no? En mi casa toda la vida he barrido las escaleras y de reversa y hasta con música, Sí, depende, ¿verdad? La que tenga. Entonces vengo trapeando y no sé dónde no veo un escalón y es bien cómico en el momento que ves que te caes y no te caes y te caes y lo ves literalmente en cámara, y lo ves en cámara Sí. lenta y o sea, tun, hasta el Hasta piso. el piso. Vámonos, de sentón. Ay, o sea, me acuerdo que nada más me levanté así como que, ay, luego ya llegó mi hijo por nosotros, ya que me subió a la camioneta, ay, me caí, me dolió. O sea, ya que, pero bendito Dios, no pasó nada. Pero sí de repente escuchas, claro, voy con la persona, que un masajito, que pues que si me arreglan. ¿Es correcto eso? Porque luego te da miedo de decir, a lo mejor me quedó un huesito, a lo mejor no sé qué. Entonces me fui con una masajista llegando ajá, y mejor ya me callo, ya te estás viendo la cara, doctora, pero sí me arregló, doctora, me tronó. Bueno, no sé si se Y diga se quitó así, el dolor. Se descontracturó, pero, o sea, ¿no? del Algo así. pie, chu. No, pues yo creo que lo ideal sería primero, o Y sea, me si tienes, echaron a- si tienes una duda, acudir en este caso, si es hueso, pues traumatólogo, ¿no? Ok. Una toma de radiografía. Ojo, porque luego nosotras Ya, solas si nos está normal, autodiagnosticamos. si está normal, bueno, y quieren como terapia, digo, seguramente Sí. te van a recetar un desinflamatorio o algo por el Ok. estilo, y si ya como algo agregado dices, bueno, quiero el masajito, pero ya con la certeza de que no tienes ningún Bueno, el masajito hueso siempre lo roto, ¿no? queremos, pero no usarlo como una terapia. como una terapia. Sí. Y yo creo que esto es algo muy bueno de comentarlo, ¿no? Porque tienes una caída así, bueno, pues entonces ve primero con el doctor, después ya te vas a tu apapacho, pero sí cuidarnos eso, ¿no? Sí. ¿Te parece si vamos a un corte? Y continuamos. Estamos hablando sobre la osteoporosis. No te vayas, volvemos. La piedra, el yemo activo, afectan tu cerebro. Te
matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. El derecho a la alegría es el derecho a la salud. En Jalisco, las niñas, niños y adolescentes con cáncer y diabetes tipo 1 reciben tratamientos gratuitos. Se inauguró un hospital materno-infantil y pronto un nuevo hospital civil y un instituto regional de cancerología. Se han construido y modernizado más de 250 hospitales y centros de salud por todo el estado. Defender tu salud es defender tu derecho a la alegría. Y esa es la batalla más importante que vamos a dar. Movimiento Ciudadano. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día, con su esfuerzo, con su dedicación y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands, la cervecera que hace. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seguimos hablando aquí con la doctora Ingrid y con Arely de este tema importante que a todos nos interesa, la osteoporosis, porque lo que queremos, chicas, pues es estar fuertes, no para tener una caída, pero realmente ese tema es un tema de discusión, ¿no? Siempre escuchamos las caídas y nos dan miedo escuchar, se cayó, y cuando dices, ay, se cayó, ya te asustas por las cuestiones. Hay unos que se caen y se levantan. A mí pasó que mis papás se cayeron, se tropezaron, no sé, y se levantaron como resorte los dos, y gracias a Dios muy bien, pero de repente escuchas eso y te da miedo. Entonces, a ver, doctora y Arely, ¿cómo prevenir o cómo estar atentos para poder tener pues para poder cuidarnos de la manera que se requiere? Va a pasar lo que tenga que pasar, todos vamos a envejecer, aunque no queramos. Mucho botox, pero a los huesos no le pueden poner botox, ¿no? Entonces, ¿cómo poder reforzarlos? ¿Qué hacer? Siempre debe haber tratamiento no farmacológico y el farmacológico si el paciente lo requiere, ¿no? En el no farmacológico, como en todas las enfermedades, casi siempre te dicen la dieta. Sí. ¿No? Entonces, el consumo necesario o el consumo diario de calcio, vitamina D, que se obtiene principalmente en lácteos, calcio, huevo. Vitamina D. Dijiste algo bien importante, dijiste calcio, huevo. Hay muchas personas que ahorita están diciendo el colon irritado, traigo el abdomen muy inflamado, Es muy común. me da como gases, Náuseas, vómitos, sí. no estoy digiriendo bien, y entonces dejan completamente los lácteos y dicen, no sabes, dejé los lácteos y estoy excelente. En cuestión a lo gastrointestinal, ¿no? Pero entonces en cuestión de, a ver, ¿cómo le manejamos ahí? Porque el estómago inflamado, pero el hueso acá, pero entonces ¿cómo le hacemos? ¿Cómo reemplazar? Ahí, en teoría, o sea, sin importar la edad, por ejemplo, 40 años, ¿no? Dices, tengo síndrome de intestino irritable, ya lo estoy tratando con medidas dietéticas, pero a lo mejor de la mano de un nutriólogo, ¿no? Que sería lo ideal, pero si no lo estás haciendo así, si simplemente tú dijiste, ya dejo de ingerir tal cosa que me genera daño,
lo más probable es que no estés llegando a las metas de consumo diario de calcio y vitamina D. Y eso, pero me tomo la pasita del calcio. Exacto. ¿Te genera o no te genera? Oriéntanos, doctora. Sí, pero ahí viene la parte de los laboratorios, ¿no? O sea, del hacer el chequeo anual o semestral, según sea el caso, de qué niveles tengo yo de calcio, qué niveles tengo yo de albúmina, que es una cierta medición de proteína en sangre. Hacemos ya como médicos ciertas correcciones para ver si ese calcio total del paciente es real, está bien, si requiere suplementación. Y lo mismo con la vitamina D. Generalmente se reporta como si es insuficiente, suficiente o hasta en exceso, ¿no? Obviamente un paciente que te reporta un laboratorio que el nivel de vitamina D está excesivo, pues no le vas a dar, ¿no? Pero un paciente que tiene insuficiencia, lo tienes que suplementar y hasta con niveles elevados, ¿no? Pero suplementar no solamente con una vitamina, o sea, también lo tienes que hacer con alimento. Depende, porque... ¿Depende? Sí, pues así es un paciente que tú dices, no, es que si yo como de verdad me siento mal, bueno, pues en el mercado sí existen ciertos suplementos alimenticios con cantidades de vitamina D que pudieran pues sustituir al alimento, ¿no? Entonces, es que lo he escuchado mucho, Arely y Ingrid, lo he escuchado mucho. Tengo el síndrome del colon irritado. ¿Lo estoy diciendo bien, doctor? Colon irritable. Colon irritable. Entonces, ¿puedo ir al laboratorio? Sí, ¿Y qué examen haces? De hecho, yo creo que es una sinergia, Claudia. Aquí lo que acaba de decir la doctora Ingrid es muy importante. El mantener siempre un nivel que sea medido en todo, porque todo el tema de la suplementación es un caos ahora. Yo creo que está muy de moda. Antes pues solamente nos alimentábamos porque confiábamos en los alimentos, ¿no? Y pues ahora está muy de moda, ya sea las personas que nos gusta hacer ejercicio, o a las personas que están en edad avanzada, o las personas que tienen niños chiquitos. No, pues es que la comida no sirve, la comida es de mala calidad, entonces recurrimos mucho a la suplementación. Sin embargo, creo que sí es un tema que debe ser medido, porque a veces abusamos un poco de eso sin tener una buena información. Entonces, ¿cómo podemos saber si una suplementación es correcta o está adecuada? Primero que nada, como te decía, es una sinergia. Es el médico adecuado, ¿verdad? En este caso, ella que es geriatra para los adultos mayores, o si es un niño, un pediatra, con un buen nutricionista o un buen nutriólogo que te dé las cantidades adecuadas. Un buen nutriólogo puede también evaluar o checar si tienes algo en cuestión de osteoporosis. Sobre todo de deficiencia de vitaminas. De eso, sí. Pero debe de ir acompañado. Entonces, para las personas que nos están escuchando y que dicen, es que mi mamá, es que mi papá, ¿es genética también? Si el papá tiene osteoporosis y la mamá puede ser genético. Si hubo fracturas de cadera, sobre todo, si es un factor de riesgo para que hijos presenten mala calidad ósea. Entonces, supongamos que alguien nos está escuchando y que digan, es que nosotros pasamos por esto, y no tiene 40 años, tiene 35 años, ¿cómo puede estar esa persona tranquila? O sea, ¿cuál es el paso a seguir para decir, ok, voy a hacer esto, ya me dijeron que estoy bien, o empiezo a prevenir con esto? Sí, existen, creo que te decía hace ratito, calculadoras en las que tú llegas como paciente, 40 años, con el médico internista, ¿no? Endocrinólogo, reumatólogo, geriatra, pues no, porque no es la edad. Llegas a tu consulta, te hacen tu historia clínica y dentro de los antecedentes serofamiliares se preguntan, ¿no? Fracturas de caderas, o se debería de preguntar, fractura de cadera, no, pues que sí, mi papá, mi mamá, ambos, una hermana, sé yo, ok, eso lo metes a la calculadora. ¿Fumas? Sí, ¿cuánto fumas? Lo metes a la calculadora. ¿Tomas medicamentos como esteroides? Lo metes a la calculadora. Wow. Historia de cáncer de mama, curado si quieres, hace 10 años, pero hay la historia de cáncer de mama, lo metes a la calculadora. Y así, es un sinfín de rubros que ves esa calculadora. Agrégale a la lista, como si estuvieras comprando, agrégale al carrito. Entonces, y al final te saca pues como un porcentaje de la probabilidad que puedes tener de una fractura mayor, que es húmero, cadera, vértebras, a una fractura menor. Entonces, sí vale la pena, pues, que aunque no tengas
la edad que mencionaba hace ratito, ¿no? 60 años, o sea, pero tú tienes todos esos Claro. factores de riesgo, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, artritis, consumo de fármacos que ya mencioné, acudas pues a una valoración anual con tu médico de confianza y entonces, ¿sabes qué? Tienes 40 años, pero hazte tu primer densitometría ósea, ¿no? Ok. Salió bien, pero tienes alto riesgo de presentar una fractura por todos tus antecedentes, por todos los cálculos que ya te hice. Probablemente hay que hacerte, bueno, no probablemente, hay que hacerte niveles de calcio, niveles de vitamina D, ver si requiere esa suplementación, hacer ejercicio y entonces en un año te vuelvo a hacer una densitometría ósea y yo esperaría que no haya un empeoramiento de esa masa muscular, O sea, ¿no? tiene que ir mejorando con Claro. su alimentación y con el ejercicio. Claro. Por eso dicen luego, ¿no, Arely? Que en cierta, bueno, siempre, pero en cierta edad las pesas. Sí, el músculo es vida. Esa es una frase que... Me gusta eso, el músculo es vida. Es Ajá. vida, el músculo es lo que nos va a mantener, y la doctora no me va a dejar mentir, es lo que nos va a mantener vivos. El cardio, por supuesto, es súper importante, pero el músculo es lo que nos va a mantener. Y tomando lo que decías, todo debe ser medido. Para que algo crezca, siempre tienes que tenerlo medido, tienes que tener un sistema de medición. Entonces, ¿mides ¿cómo el músculo? Sí, mides el músculo, mides los niveles séricos de proteína, de calcio, de vitamina D, los factores que dice ella. Si nosotros no nos mantenemos medidos, no hay una manera de que nosotros podamos decir, pues sí lo necesito, pues no lo necesito. Entonces, es por eso que la doctora hace mucho énfasis en la prevención en tener una prevención de llevar nuestro propio control, así como tú dices, yo voy anualmente al laboratorio porque tengo que hacerlo, no es porque realmente lo necesites, es algo preventivo. Es algo que tengo que estarme checando anualmente. Exactamente, entonces eso es una medición o KPIs como le llaman ahora, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, los niveles séricos y el densitómetro, que es el que te va a decir si realmente tienes un riesgo en conjunto con esos. Okay. Otra cosa importante es la prevención que mencionábamos ahorita sobre el climaterio, la menopausia, que dices, bueno, pues yo no tengo menopausia. Muchas mujeres no saben que están en el proceso de menopausia. Es que a muchas, Arely, no se dan cuenta. Exactamente. Por unas pueden pasar bochorno, pero por otras no puede pasar bochorno, o no se dieron cuenta, o solamente dejaron de menstruar y no tuvieron mayor problema, ¿puede ser? Así es. Ok. Y como saberlo es lo mismo. Igual hay que Medirlo. medir hormonas, ¿no? Hormonas. El perfil hormonal. Acudir con ginecólogo, ¿no? Para ver si requiere una suplementación de si hay una hormona Pero baja. decías también en la premenopausia también tenemos que checarnos. Es que la cuestión, ¿o no? como mujeres, tenemos un factor protector cuando estamos en nuestro periodo de fertilidad, o antes de la menopausia, que son los estrógenos. Cuando nosotras... un factor protector. para el hueso. O sea, el estrógeno. O sea, que den gracias cuando tengan su periodo, porque muchas Exacto. veces y se enojan y por qué, Sí, ¿no? Y a veces luego dicen, no, abraza tu menstruación, es una manera en donde todo tu cuerpo está excelente y se está o tú explícanos, Sí, ¿no? sí, sí. No, o sea, pues por algo ocurre ese Claro. proceso mensual, ¿no? En algunas pacientes no es así. Entonces, siempre que no es lo normal, pues debes de pensar en que hay algo, un foco rojo, Claro. ¿no? Entonces, cuando nosotras como mujeres terminamos ese periodo, perdemos esa protección que nos diferencia. Ya sentí triste, ya no quiero que se vaya tú. Abrázalo, Claudia. Ahora sí. Abraza la vida. Entonces, es muy importante que... Pero pues va a pasar. Claro. Pero qué bonito escucharlo así, porque muchas veces estamos enojados con ciertas cosas cuando realmente pues es nuestra naturaleza y es algo que nos sirve muchísimo. Pero ¿qué te parece, doctora Arely, si vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema tan importante? No te vayas, volverás. Cerramos, nos vamos en Home Market. Todo se va al 2x1. Ven a la gran venta de liquidación en toda la tienda. Te esperamos en Libramiento Manuel Pérez Treviño. Home Market se va. Universidad Autónoma de Durango, ahora en Piedras Negras. Estudia una carrera del área de la salud, medicina general, odontología, fisioterapia, cosmetología, optometría, nutrición, psicología. Informes al 878-133-3569. Inicio de clases agosto del 2023. Somos grandes, somos lobos.
El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia, que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. ¡Mira toda esa basura! ¡Hay que recogerla! Entonces, ¿dónde la pongo? Pues en una bolsa y tírale el embuste de basura para que no se tape el drenaje. El registro debe de estar siempre cubierto para que el drenaje no se colapse. El agua y el drenaje son de todos. Seguimos hablando aquí con la doctora Ingrid y con Areli de este tema importante que es la osteoporosis, y que estamos hablando, se me fue acá tantito el micro, y que estamos hablando pues de este tema tan importante que a todos nos debe de importar, ¿no? ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguir? Después de que ya tienes un diagnóstico de osteoporosis, por ejemplo. Primero, bueno, ya tenemos la densitometría ósea, ¿no? Y entonces vas con tu médico, te dice, tienes osteoporosis o tienes osteopenia. Creo que no habíamos tocado ese tema. Tienes osteopenia y entonces hay una... Todavía no llegas como a los niveles tan bajos de mineralización ósea, pero es como un foco rojo, ¿no? Y entonces ahí, como médico, solicitas niveles de calcio, vitamina D, están bajos, los suplementas, haces al año, le pides un nuevo estudio de densitometría ósea y esperarías que ese paciente no llegara a generar una osteoporosis. Pero si no es el caso y progresa la enfermedad o desde el inicio tienes niveles de densitometría ósea compatibles con osteoporosis, pues hay quien debe de revisar el caso y hay que ver si eres un paciente candidato a toma de un medicamento vía oral, a toma de un medicamento vía oral semanal, diario, o a la aplicación de nuevas terapias que son intravenosas. ¿Nuevas terapias? Sí. ¿A qué te refieres? O sea, nuevos tratamientos en la osteoporosis. Es que siempre pensamos, había una, no sé, yo me acuerdo cuando estaba embarazada, Caltrate. Ah, el calcio, Caltrate, sí, es la marca. Y ¿no? entonces el doctor nos daba, toma calcio, ¿no? Para el bebé y todo. Y me acuerdo que tomaba mucha leche. Me gustaba mucho la leche, de un tiempo para acá pues ya nomás en el café. Pero esos nuevos tratamientos. Sí, es que, por ejemplo, hace muchos años, ¿no?, que se inició todo el auge de la enfermedad de osteoporosis, prevención, surgieron unos medicamentos que se llaman bifosfonatos, que son como la terapia angular de la osteoporosis. Y los primeros fueron tomados, una toma diaria, pero, por ejemplo, generan en muchos pacientes, en la gran mayoría, molestias gastrointestinales. Una toma, o sea, es una pastilla. Sí, el primerito fue así de que una pastilla diaria, ¿no? Okay. Entonces, muchos pacientes abandonan o abandonaban el tratamiento porque dicen, es que me lo tomo y tengo agruras, tengo náuseas, no, pues mejor no me lo tomo, ¿no? Claro. Entonces, pues nunca llegabas como al tratamiento, al objetivo del tratamiento. Me siento mal, lo suspendo, pero entonces ni una ni otra. Ni otra, sí. Entonces, han salido nuevos de ese mismo tipo en el que a lo mejor la administración es semanal, entonces es más cómodo, ¿no? Una pastilla a la semana. O lo más nuevo, medicamentos por vía intravenosa, que a lo mejor requieres tener al paciente 4 o 5 horas en una estancia hospitalaria corta para pasar el medicamento, ver que no hay ninguna reacción. Plano. O sea, en el hospital, sí, o en un consultorio. En una clínica, en un consultorio. Pero estar como si fuera, bueno, no quiero mencionarlo, pero como si fuera una quimio.
Haz de O cuenta. sea, sí sentada y que te estén pasando. Sí, haz de cuenta, es un tratamiento. vía intravenosa, Ok. como un suero, un suerito. suero vitaminado. Ah, ok. Bueno, No ¿Eso tanto se hace como en que- un laboratorio también, Arely? Se puede hacer en un consultorio, se puede hacer Ok. que tenga permiso para tener ese tipo de procedimientos y de hecho la doctora hace todos ese tipo de procedimientos, hace la valoración incluso en domicilio, no sé si se puede hacer en domicilio también. Sí se puede administrar. Digo, al final es un medicamento, se tiene que individualizar el tratamiento. Pero ¿no? ese tratamiento es para reforzar los huesos. Es un medicamento, bueno, hay del tipo osteoformador, o sea, como tratar de formar nuevo hueso, y hay otro que se llama antirresortivo, o sea, tratar de que no se siga como que degenerando el hueso ya dañado. Por eso te decía, Es ese tratamiento. algo nuevo. Es ese tratamiento. Pero es para adultos mayores. Pues no necesariamente. Ok. Digo, Cualquiera que también tenga entra osteoporosis. personas con osteoporosis secundarias. O sea, por ejemplo, osteoporosis primarias son como que hay una, o sea, ya hay una enfermedad propia del hueso. O sea, Ok. que, no sé, alguien nació con algún problema, etcétera. Sí. Y osteoporosis secundaria, por ejemplo, una osteoporosis secundaria a la menopausia, osteoporosis secundaria al envejecimiento, osteoporosis secundaria a alguna otra enfermedad. Por ¿no? ejemplo, yo tengo 48. Todavía no estoy en la meno. Pero, ¿me lo pudiera poner ese tratamiento? No, Ok. si tu densitometría ósea es una ¿Si densitometría salió bien? normal, No. no. Ok. Esto es si hay Hay alguna... osteoporosis o osteopenia, que es previo a la osteoporosis con alto riesgo de fractura en un año. Ingrid, otra cosa bien importante. Hay muchas personas, adultos mayores, que tuvieron una cirugía, o han tenido una cirugía de columna, del hombro, de cadera, y pues realmente sus huesitos pues no están tan fuertes, ¿verdad? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Que un joven. Entonces, para esas personas pudieran ponerse este tratamiento y les pudiera ayudar en la recuperación de la cirugía o en reforzar un poquito más sus huesos. No. Ok. Por ejemplo, si tienen una fractura Ajá. o una cirugía, por ejemplo, en columna, generalmente la densitometría ósea que nosotros pedimos es una densitometría de columna lumbar y cadera. Sí. Son los huesos como más estudiados. Entonces, si es un paciente que ya tuvo una instrumentación o una colocación de alguna pieza o algo en columna, Ajá, sí. hacerle ya la densitometría ahí no es tan fiable. O sea, los resultados que me van a salir un poco alterados porque a lo mejor ya hay por los fierros que metal. tienen. Exacto. Entonces esa persona ya no se puede hacer el estudio de la densidad. De ahí no, de ese sitio no. Entonces, Ah. por ejemplo, le hago de cadera o le hago de húmero o le hago de radio, o sea, mido otras partes. Otras partes. ¿No? Porque si yo O hago... sea, a los que, perdón, Sí, a no. los que ya les tocaron la cadera y les pusieron, no sé cómo se llaman, pero pues muchos fierritos, lo estoy diciendo mal, tienen su nombre. Una prótesis. Pero le pusieron así todas sus prótesis o cositas. Entonces de ahí tú ya dices, ay, no te puedo checar. Es que, por ejemplo, te decía, si ella es un paciente que tuvo fractura de cadera a 70 Sí. años, ese paciente tiene osteoporosis. Entonces yo ya no le voy a hacer, por ejemplo, de ahí no le voy a hacer una densitometría. Ok. A lo mejor le voy a hacer una densitometría de los otros huesos que no se han tocado Ok. para ver si hay otro riesgo de que ahora se me va a fracturar la muñeca, ahora se va a fracturar lo lumbar, Y si no fue etcétera. fractura, si fue nada más cirugía para mejorar algún dolor. Ok, como desgaste articular, por ejemplo. Sí, ándale, excelente. Si yo, no sé, me operaron la derecha, pues Sí. yo me hago una densitometría de la izquierda. O sea, son estudios como están muy padres porque tú le pones en el aparato, bueno, el técnico encargado Sí. de hacer el estudio es como, yo quiero ver específicamente este segmento o este otro, ¿no? O sea, no es nada más como que, sí me hacen de todo el cuerpo. Lo que yo como médico quiero estudiar, esa parte solicito, ¿no? Ok. Sí. Entonces, cuando mencionabas que si un paciente con esas características de una cirugía de columna o eso se podía poner ese tipo de medicamentos, realmente no. O sea, a final de cuentas, como todo medicamento puede tener efectos secundarios. Ay, es que todo tiene efecto. Entonces, sí, no es nada más como, ya, venga, póngamelo. Además de que los costos tampoco son así de tan accesibles, ¿no? Entonces, sí, tienes que individualizarte. Digo, casi siempre los pacientes con osteoporosis se pueden beneficiar de la toma del medicamento semanal. O si se puede, tanto económicamente o que tú dices, realmente vale mucho, mucho la pena darle el tratamiento intravenoso. Es un tratamiento que se pone algunos cada 6 meses, otros cada año. Y igual, tú tienes la aplicación del medicamento, o sea, tu paciente cumplió como debía, ¿no? Acudió a sus 2 citas semestrales, se lo puso, hizo ejercicio, tomó calcio, vitamina D según tu suplementación. Entonces tú al año le haces la densitometría y tendrías que ver una mejoría de la Y previa, si hay ¿no? algún detallito, doctora,
¿Nos esperamos hasta el año o entonces se la sugieres cada 6? La densitometría. No, te tendrías que esperar. O sea, un detallito, por ejemplo, que hubiera una fractura en el inter de tu tratamiento. O sea, a lo mejor es un paciente que tú le detectas osteoporosis. Tú le inicias un tratamiento y en esos primeros 7 meses del tratamiento para osteoporosis, él presenta una fractura. Más allá de hacerle una nueva densitometría, tú como médico tendrías que decir, ¿realmente ese tratamiento fue el adecuado para él o hay que rotarlo a uno más potente, digámoslo así, ¿no? Pero entonces estamos hablando que tanto puede ser una pastilla diaria, una pastilla a la semana, o están estos las nuevos nuevas terapias que son intravenosas y que pues van a tener más efecto. Sí, claro. A final de cuentas volvemos a lo mismo, todo tiene que ser medido para poderlo administrar. O sea, nosotros como auxiliares de diagnóstico o laboratorios o gabinetes, si nos quieren llamar, somos la manita derecha de ellos como médicos, porque a final de cuentas no es de... Siempre preguntamos, ¿yo me lo puedo tomar? ¿Yo me lo puedo hacer? Sí, siempre y cuando esté bien medido, porque como dice la doctora, todo tiene también efectos secundarios. O sea, si yo voy a tu laboratorio y te digo, oye, es que no sé, solamente me quiero checar mi colesterol y quiero hacerme pero no voy con el médico. No sé, te estoy comentando. Tú puedes sacar, por ejemplo, no, te salió esto y esto, vete con esta especialidad. Normalmente siempre se sugiere que el paciente vaya previamente con el médico, porque el médico es el que le va a sugerir, de acuerdo al diagnóstico, a veces primero físico y clínico, le va a hacer una solicitud de estudios específicos. ¿Qué ventaja hay con estos nuevos estudios de densitometría? Sobre todo, no es específicamente para adultos mayores, porque ahí voy para allá, para qué otra función tiene, que es no invasivo, es muy rápido, la cantidad de radiación es hasta solamente el 10% de lo que hace una radiografía normal. Y pues la prueba está que se hace en un cuarto que no está ni plomado ni varitado como para evitar que salga la radiación. Vaya, el cuerpo del paciente no sale radiado de ese estudio, sale muy rápido y tiene la ventaja que los equipos nuevos digitales de ahora, densitómetros, ya no son analógicos como antes, te dan un estudio más completo. Y pues dentro del mismo estudio, que aparte es súper económico, los médicos como la geriatra o los traumatólogos pueden ver esa imagen en segunda dimensión de la densidad del hueso y pueden ver aparte algo que se llama composición corporal. Esto normalmente pues les sirve más que nada, ya sea a los internistas, pero a los nutricionistas. ¿Composición? Corporal. A ver, háblanos un poquito de la composición corporal. No había escuchado yo ese término, disculpa, pero dije, mejor pregunto. Dicen que el que pregunta no se equivoca, pero es que yo no lo había escuchado. Sí, y es algo muy bueno porque está entrando mucho en la cultura moderna, ahorita que ya todos estamos más preocupados por cuidar la nutrición, por cuidar el cuerpo, el ejercicio, el músculo, como decíamos ahorita, la composición corporal lo hace en el mismo estudio el equipo, te arroja varios reportes, entre ellos saber diferenciar entre la masa corporal, cuál es la parte masa magra, que es el músculo, y la masa grasa, que es la grasa del cuerpo. ¿Qué te parece si vamos a una mención de nuestros patrocinadores y regresando nos explicas así con peras y manzanas para poder entender eso y estar mejor preparados y saber cómo utilizarlo mejor, porque se me hace muy interesante lo que nos estás diciendo? Pero vamos a una mención de nuestros patrocinadores y luego continuamos con la entrevista. Laboratorios Piedras Negras. Estudios de gabinete a tu servicio. Tomografías, densitometrías, rayos X y más. Contamos con servicio de consulta con médicos especialistas. Tenemos 3 sucursales, una cerca de ti. Colonia San Joaquín, Colonia Roma y ahora en nuestra sucursal en Nava, calle Terán, esquina con Jiménez, Colonia Centro. Atendemos a empresas y servicios a domicilio. Somos Laboratorios Piedras Negras, comprometidos con tu salud. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal.
Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterm, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. En Nava nos unimos para lograr 0 accidentes en motocicleta. Existe un riesgo muy alto de provocar lesiones graves o incluso la muerte. Los motociclistas deben usar equipo de seguridad, mantenerse siempre alerta, respetar los límites de velocidad, mantener la motocicleta en buenas condiciones. Estos protocolos de seguridad ayudan a crear calles y carreteras más seguras para todos. Conduce con seguridad, conduce con responsabilidad, comparte el camino y evita multas y sanciones, pero sobre todo, respeta tu vida y la de los demás. La velocidad sí mata. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Seguimos hablando aquí con la doctora Ingrid y con Arely. Estamos hablando de este tema importante, la osteoporosis, para cuidarnos, para estar atentos. A todos, no es de que nos vaya a llegar, ¿no? O a todos nos llega la osteoporosis. No, no a todos. Es depende cómo te cuides. Depende de tu vida saludable en cuanto a dieta, ejercicio, hábitos, incluso de sueño. A ver, ¿qué tiene que ver el sueño con la osteoporosis? Pues es que al momento de dormir se secretan ciertas hormonas, igual que algunas son hormonas contrarreguladoras ahí que tienen que ver con la insulina, entonces va también de la mano pues con la diabetes, hormonas, se me había olvidado, la tiroides, hormonas tiroideas también se tienen que vigilar y pues definitivo, o sea, igual el mal dormir no te va a permitir hacer ejercicio, a lo mejor no tener una dieta adecuada porque pues si duermes mal en la noche, a lo mejor en la mañana puedes sustituir ese horario de comida por dormir. Entonces al final es todo un ciclo que va de la mano, en el que una vida saludable te va a traer mejores pues consecuencias, ¿no? O sea, y volvemos a lo mismo. Todo es los hábitos, ¿no? Porque tú estabas hablando, Arely, de algo muy importante, ¿cómo dijiste? Composición corporal, Ajá. Que ahora está muy de moda medirlo. Bueno, yo los invito a que si van a meter dentro de sus estudios rutinarios, se realicen una composición corporal, que no es nada más que un escaneo de la composición del cuerpo y aparte de la ósea, sí, también. Y ahí te va a dar una diferencia entre la masa libre de grasa y la masa grasa, que es muy importante saber. Algunas personas que hacen ejercicio pues les sirve para saber, pero las personas normales también. La masa libre de grasa. Pero ¿te parece si hacemos tantito aquí un paréntesis? Nos están mandando un mensaje. Buen día. ¿Esos tratamientos sirven para artritis reumatoide? No, o sea, habría que ver si esa paciente con artritis reumatoide, como consecuencia de la artritis y de los medicamentos, como la prednisona, que se usa mucho en esa enfermedad, ya tiene osteoporosis. Entonces, si es una paciente con artritis reumatoide y osteoporosis... Dice, para artritis reumatoide, ¿por qué esta enfermedad deforma las articulaciones? Es diferente, el mecanismo de la enfermedad es diferente. De hecho, la osteoporosis no te degenera así, o sea, como que visualmente no es como que tú lo veas y, ese paciente tiene osteoporosis. En cambio, en la artritis, sí, bueno, hay artritis degenerativa, sí hay artritis que no,
pero decía, sí puede ser que sea una paciente con artritis reumatoide y con osteoporosis, y entonces individualizar el caso y ver cuál es el tratamiento que mejor le convenga. Puede ser que tenga artritis reumatoide y no tenga osteoporosis, entonces ahí no se beneficiaría. O sea, no siempre tiene que ir una de la mano con la otra. No. Bueno, pues muchas gracias por tu mensaje y espero que pues ya, ¿verdad? Quedó contestada la pregunta. Y Arely, nos estabas hablando del... Sí, bueno, pues invitarlos a que se realicen ese estudio como rutinario, incluirlo nuevamente para saber realmente, porque a veces no sabemos. ¿Es para todos? Es o para ¿en todos. qué lo recomiendas? Los nutricionistas dicen que hoy en día existen personas obesas con apariencia delgada. ¿Qué significa? Sí. O sea, por ejemplo, tú eres una persona muy, muy delgada, pero realmente sabes cuál es tu porcentaje de grasa y tu porcentaje de masa o de músculo. Bueno, pues cuando fui al nutriólogo, pero ya tengo ratito que no voy, entonces no sé cómo estoy. Sí, existen personas obesas con apariencia delgada y viceversa. Personas que tienen una apariencia obesa y tienen mucha cantidad de músculo. Mucha cantidad de músculo. Wow. Y esa masa libre de grasa es músculo, agua, minerales, proteínas, algunos otros componentes. Por eso se dividen esos dos grandes grupos. Pero sí es importante saber, porque de acuerdo a eso, los médicos es como van dando una guía en cuanto a los cambios de hábitos, medicamentos, pero volvemos a lo mismo, pues tendremos que tener la costumbre o el hábito de medirnos. Claro. Como dijiste, medirnos. Sí. Pero dijiste algo bien importante que yo quiero que digas aquí. Cuando estábamos hablando tras cámaras, porque mira, yo tengo una persona bien cercana, no les voy a decir el nombre, pero es un familiar muy cercano. Y se brinca las comidas, sí, ¿no? Y de repente en la noche ya se devoró todo y tiene muy buen metabolismo. O sea, la verdad, tiene excelente metabolismo, pero no desayuné, no comí porque no pude, porque eso, porque... No, o luego se sienta a comer y yo creo que se come el desayuno y la cena juntos, muy buen diente, muy buen metabolismo, pero ¿qué es lo que comentabas de las comidas? Sí, algo muy importante para mantener en buen estado la masa muscular, que ya volvemos a decir que es vida, y algo que personalmente yo hago es no brincarme ninguna comida y seguir muy bien estrictamente los horarios que se ponen. No necesariamente tienen que ir con un nutriólogo, pero sí identificar los grupos nutricionales, algo que te nutra, y sí o sí comer. O sea, Arely, lo dices muy fácil, pero a veces dices, es que me levanté, me tomé, no sé, mi proteína, y entonces no, muy mal. Sí. Porque sí nos deben de dar los tiempos, y a veces no desayunamos y llegamos y ya empieza el día laboral y todo, y bueno, entonces en la comida. Así es como si tuvieras una máquina cualquiera, o incluso un carro o cualquiera, no va a funcionar y se te va a dañar si no le das los nutrientes suficientes. Entonces, nuestro cuerpo es la máquina más sagrada, y yo creo que la alimentación es lo más importante para poder llegar. O sea, todo viene desde todo lo que entra por nuestra boca. Y bueno, yo una vez escuché en un libro, pues, parte de la alimentación es pues que todo lo que comemos es lo que somos, y es la verdad. Somos lo que comemos. Pero es que también comemos luego también los pensamientos, las emociones, tantas cuestiones, ¿no? Que de repente también nos intoxicamos de pensamientos y de situaciones que de repente pasan, pero pues tienes toda la razón. Me gustó mucho lo que dijiste, que todo hay que seguir midiéndonos, vamos a medirnos como estamos en todos los puntos. Doctora, muchas gracias. ¿Vuelves a venir? Sí, claro. Sí. Qué hermosa. Doctora en geriatría. Sí. Y la veo, le digo, bueno, dicen que cuando uno ve a los doctores jóvenes es que vamos creciendo. Muchas gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros. Te volvemos a invitar próximamente. Arely, gracias por siempre estar al pendiente de nosotros y siempre al pendiente de traernos personas que nos pueden capacitar, nos pueden ayudar, porque lo que queremos pues es que todos estemos bien. Espero que te haya servido y te haya gustado mucho escuchar esta entrevista, y nos vemos el día de mañana en un programa más. Construye tu camino abrazando la vida. Bye bye.